Buenos días. Es para mí un privilegio presentaros un tema en el cual ha sido o ha centrado parte de las líneas de investigación de mi grupo, en concreto de la unidad de epidemiología del Servicio de Cardiología del Hospital Valle d'Hebron. Yo soy Ignacio Ferreira y voy a hablaros de la interpretación de los ensayos clínicos que utilizan variables de resultado combinadas como una de las variables de resultado principales. Bien, como todos sabéis, las variables de resultado son seguramente las más importantes a la hora de seleccionar en un ensayo clínico, porque al fin y al cabo son las que motivan el estudio, es decir, la pregunta de investigación. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si la aspirina reduce el riesgo de muerte cardiovascular tras un infarto de miocardio. Podríamos entonces decidir hacer un ensayo clínico como diseño del estudio aleatorizado, en el cual los pacientes recibirán de forma aleatoria o aspirina o placebo. Los seguiremos un periodo determinado y contaremos cuántos pacientes han fallecido en un grupo u otro. Este es el diseño clásico de ensayo clínico, y la variable de resultado, en este caso primaria, es la mortalidad cardiovascular. Esta es una variable sencilla y fácilmente comprensible por todos. Sin embargo, en los últimos años, podríamos decir las últimas 2 décadas, y en progresión progresivamente creciente, casi exponencial, van apareciendo en la literatura, en general médica, en particular, sobre todo de origen cardiovascular, la aparición de ensayos clínicos que utilizan una herramienta metodológica particular, que son las variables de resultado combinadas, también llamados en la literatura inglesa composite endpoints o composite outcome. ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir? Bueno, es una variable de resultado que sucede siempre que ha ocurrido cualquiera de varios eventos de interés que son preespecificados antes del estudio. Por ejemplo, una variable de resultado combinada típica es la variable de resultado que tiene los componentes muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o ictus. Esta variable de resultado ocurre siempre que un paciente o presenta un ictus o un infarto de miocardio o fallece por causas cardiovasculares. Cualquiera de los tres califica al paciente como que ha sucedido la variable de resultado. Claro, nosotros nos preguntábamos qué beneficio directo tiene el uso de este tipo de variables de resultado combinadas. Bien, intuitivamente todos podemos suponer que si es más probable conseguir el evento porque juntamos varios, lógicamente tendremos más eventos y entonces aumentará la potencia estadística, y este es uno de los motivos principales para el uso de esta herramienta: conseguir un menor tamaño de muestra y una menor duración del seguimiento para demostrar hipótesis. Es de esperar que se utilice este tipo de herramienta porque, como todos sabéis, probablemente en las últimas décadas la mejora de los tratamientos y las intervenciones en muchos ámbitos, particularmente el que más me interesa a mí, el ámbito cardiovascular, ha dado lugar a una reducción de la tasa de eventos en ensayos cardiovasculares de forma importante, por lo cual cada vez es necesario un mayor tamaño de muestra. Es decir, los ensayos clínicos son cada vez más costosos desde el punto de vista económico. Así que una solución metodológica es combinar varios eventos en una sola variable de resultado, que es la variable de resultado combinada o el composite outcome. Claro, nos podemos preguntar si conlleva algún riesgo el uso de este tipo de variables de resultado. Bien, de forma también intuitiva podemos mostrar uno de los riesgos que yo creo que todo el mundo es muy consciente a la hora de leer un ensayo clínico que utiliza esta herramienta metodológica. Este es un ejemplo real de un ensayo clínico publicado en la literatura de origen cardiológico, en concreto sobre el irbesartán versus amlodipino en nefropatía diabética. Y esto es lo que concluyeron los autores como conclusión del estudio principal. Fíjense, decían: en comparación con el amlodipino, este nuevo fármaco de estudio reduce la variable de resultado combinada formada por mortalidad por todas las causas, progresión a enfermedad renal terminal o doblar las cifras de creatinina. Y esta reducción es del 20%, con un intervalo de confianza entre el 7,5 y el 32%. El lector de la literatura médica podría entonces preguntarse: ¿realmente reduce el irbesartán la mortalidad total? Y si es así, ¿en qué magnitud? Pues bueno, fíjense, si analizamos la figura que publicaron los autores en la misma publicación, resulta que efectivamente la conclusión es incontestable. El irbesartán reduce la variable de resultado combinada un 20%. Ahora bien, mirando con más detalle, resulta que este tratamiento tiene un efecto nulo, incluso en la dirección opuesta, sobre mortalidad de todas las causas, un efecto no concluyente sobre la variable progresión a enfermedad renal terminal, y el mayor efecto, el mayor impacto es sobre una variable de resultado débil, como es doblar las cifras de creatinina. Visto esto, parece que uno de los riesgos que conlleva el uso de este tipo de variables de resultado, de esta herramienta metodológica, es dar una falsa impresión de un gran beneficio de tratamiento.
Eso es probablemente así, pero entonces cabe preguntarse qué precauciones ha de tener el lector de la literatura médica a la hora de interpretar los ensayos clínicos que utilizan variables de resultado combinadas. Bien, en este sentido nosotros iniciamos una colaboración con un grupo de la Universidad de McMaster que tenía varios objetivos. En primer lugar, investigar de forma sistemática lo que se decía en la literatura del ámbito médico, pero no solo médico, también epidemiológico y estadístico, sobre los posibles usos, motivaciones, ventajas, limitaciones, etcétera, problemas conceptuales en general asociados a este tipo de herramienta metodológica. Para ello hicimos una revisión sistemática y esto es lo que dicen los autores, o lo que decían hasta entonces, sobre el uso de esta herramienta metodológica. En primer lugar, que la interpretación de los resultados puede ser problemática para el lector si la importancia, relevancia de los componentes difiere mucho entre sí, lo que yo llamo heterogeneidad cualitativa, dicho de una forma un poco más llana, mezclar peras con manzanas, mezclar mortalidad global con doblar las cifras de creatinina. También puede ser compleja la interpretación si la proporción de eventos o el efecto de la intervención difiere mucho entre los componentes, lo que yo llamo heterogeneidad cuantitativa, mucho efecto sobre un componente y nulo efecto sobre otro. Y por último, todos los autores parece que estaban de acuerdo en que todos los componentes deben reportarse separadamente para permitir al lector evaluar la consistencia del efecto de la intervención. Esto pues parece que es obvio. Quisimos ir un poco más allá y establecer unas recomendaciones para la interpretación de ensayos clínicos que utilizan este tipo de variables, este tipo de herramienta metodológica. Aquí las resumo. Nosotros pensamos que la pauta que debe seguir el lector de la literatura clínica para interpretar este tipo de ensayos clínicos es la siguiente: hacerse 3 preguntas. En primer lugar, ¿es similar la importancia relativa de los componentes? En segundo lugar, ¿difiere mucho la frecuencia de los eventos entre un componente y otro? Y por último, ¿es plausible que el efecto de la intervención expresado en reducción de riesgo relativa entre los componentes sea similar? Pues bien, en tanto en cuanto la respuesta a estas preguntas sea sí, mayor confianza puede tener el lector en los resultados de ese ensayo clínico. Y lo opuesto ocurre si la respuesta a estas preguntas es no. Hay que andarse con cuidado. Por último, quisimos explorar en la literatura clínica qué sucedía con las variables, con los ensayos clínicos que utilizan esta herramienta y que habían sido publicados. Hicimos una revisión sistemática con objeto de estudiar la importancia, la relevancia clínica, la frecuencia de eventos y la magnitud del efecto de tratamiento de cada uno de los componentes de las variables de resultado combinadas incluidas en estudios de cardiología. Es decir, quisimos ver de qué manera los composite endpoints utilizados eran problemáticos o no en cuanto a su interpretación. Incluimos todos los ensayos clínicos aleatorizados en un periodo determinado del área cardiovascular que incluyeran, por supuesto, al menos una variable de resultado combinada, y en las revistas de mayor factor de impacto del ámbito cardiológico y del ámbito de medicina interna en general. Hicimos la revisión en duplicado, por supuesto, tanto de títulos y resúmenes como del texto completo como de la extracción de datos. Y lo más importante, quisimos establecer una gradación de la relevancia de los eventos, algo un poco subjetiva y semi-cuantitativa, si se puede decir. Para ello, 5 cardiólogos y 4 internistas nos dedicamos de forma independiente a partir de los 72 eventos componentes de variables de resultado combinadas que habíamos detectado, un score, una gradación de su importancia y su relevancia del menos importante al mayor importante. Y posteriormente, entre todos, entre los 9 personas, llegamos a un consenso a través de la discusión. Finalmente, este es el score que conseguimos llegar tras un consenso. Todo el mundo estaba de acuerdo, los 9 que hicimos la evaluación, que la mortalidad probablemente es el evento más importante, y luego había toda una serie de categorías que descendían de forma progresiva en relevancia o importancia. Eventos críticos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que deja un déficit permanente, moderado o severo, eventos mayores que no son tan graves como los críticos, eventos moderados, por ejemplo, una angina que no es mortal pero que requiere hospitalización, y eventos menores, como podría ser, por ejemplo, doblar las cifras de creatinina. Y esto es lo que vimos. En total analizamos 650 resúmenes que, tras aplicar los criterios de exclusión, dieron lugar a 114 ensayos clínicos que utilizaban este tipo de herramienta metodológica, que utilizaban variables de resultado combinadas. La mayor parte, como no, publicados en revistas del ámbito cardiológico, sobre todo el Circulation, pero también del ámbito médico, como puede ser el JAMA o revistas tan prestigiosas como el Lancet o el New England. Sobre todo abordaban el ámbito de la cardiopatía isquémica y la mayor parte de las veces se dedicaban a evaluar fármacos.
La mayor parte de los ensayos clínicos incluían una sola variable de resultado combinada, aunque no era infrecuente ensayos clínicos que incluían 2, 3 o incluso más variables de resultado combinadas. Y estas normalmente estaban formadas por 3 componentes de media, aunque también los había de 4 componentes o incluso de muchos más componentes. Es cierto que en la mayor parte de los casos los autores reportaron el efecto de la intervención en cada uno de los componentes, lo cual es prioritario. Como digo, en la mayor parte de los casos eso fue así, pero en algunos ensayos clínicos no se reportó el efecto de la intervención en alguno de los componentes, lo que no puede permitir al lector evaluar la consistencia del efecto del tratamiento. Es más, en alguno incluso no se reportó el efecto del tratamiento en ninguno de los componentes, lo cual hacía realmente problemática la interpretación. En resumen, de las 114 variables de resultado combinadas que analizamos, en algo más de la mitad hubo un gradiente de importancia clínica entre los componentes que la formaban, es decir, eran complejas de interpretación, y de las que reportaron datos, en algo más de la mitad observamos un gradiente de efecto, es decir, era compleja su interpretación. Solo en un 14%, 12 del total, presentaron una ausencia de gradiente significativo. Dicho de otra manera, la interpretación era más simple y no llevaba probablemente a equívocos. Además, nos preguntamos cuál era la magnitud del efecto según la importancia del componente, independientemente de la intervención. Y fíjense, conforme disminuía la importancia del componente, comenzando desde el más importante, la mortalidad, hasta los eventos, los componentes menos importantes, conforme disminuía, la importancia del componente, aumentaba la magnitud, el impacto de la intervención. Es decir, sobre los eventos más importantes, el impacto, el beneficio de la intervención era menor. Y al opuesto sucedía con los eventos menos importantes. Dicho de otra manera, de forma indirecta, miramos cómo influía el componente en la tasa de eventos global de la variable de resultado combinada y en la magnitud del efecto de la variable de resultado combinada. Esta tabla presenta, en primer lugar, la tasa de eventos global de la variable de resultado combinada, arriba, y debajo el efecto del tratamiento medido en reducción del riesgo relativo. Pues bien, fíjense, si solo incluyéramos los eventos mayores, los más importantes, la mortalidad, por ejemplo, la tasa de eventos de la variable de resultado combinada sería un 2,5% y el efecto de la intervención sería un 13%. No así cuando añadíamos los eventos de importancia moderada. En ese caso aumentaba de forma muy importante la tasa de eventos en el grupo control y lo mismo sucedía con el efecto del tratamiento. Y por último, cuando añadíamos los componentes menos importantes, prácticamente se multiplicaba por 10 la tasa de evento del grupo control y se duplicaba la magnitud del efecto del tratamiento en global. Si tuviera que resumir los hallazgos, pues diría que las variables de resultado combinada son una herramienta metodológica que se usan frecuentemente en los ensayos clínicos de origen cardiovascular. De estas, en la mayor parte vimos que sus componentes difieren en importancia clínica. Además, vimos que de estas que difieren en su importancia clínica, en la mayor parte hay heterogeneidad en el efecto de la intervención o en la frecuencia de eventos, lo cual también da lugar a problemas interpretativos. Y por último, observamos que en la mayor parte de ellas el efecto de la intervención y la frecuencia de eventos recae en los componentes de menor importancia. Muchas gracias.